las 13:52, casi 53 en la hora del centro. Le agradecemos a Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bueno, dos temas que en el fondo son varios temas al mismo tiempo. El primero es el que tiene que ver con este recurso de inconformidad que presentó el señor Moreno Valle y cómo se le aplica a él y no se le aplica, por ejemplo, a López Obrador. Y segundo, la demanda del PRI en contra de Ricardo Anaya, en donde Ricardo Anaya está haciendo pues infocomerciales, la verdad, un poco, particularmente en la estación Radio Centro. Entonces, estos dos temas, en la mirada de Pamela, le agradecemos a Pamela que esté con nosotros. Te saludo con mucho gusto, Pamela, ¿cómo estás? Javier, mucho gusto, saludos a tu auditorio. Gracias. A ver, empecemos por el tema Moreno Valle, que sé que tú no estás tan de acuerdo. ¿En qué va a acabar entonces el asunto? Cuando digo eso, ¿qué es lo que va a acabar sucediendo si realmente la mirada desde fuera, independientemente de quién es el personaje, eso no se juzga en términos estrictos, sino está el señor coartándose su libertad de expresión, le están ayudando a hacerse más publicidad? Se puede comparar con López Obrador, se puede comparar con el propio Enrique Ochoa, aunque él ha dicho que no va por ahí, o el señor Ricardo Anaya. ¿Qué alcanzas a ver? A ver, yo empezaría por señalar el contexto de esta queja que se resolvió en la Comisión de Quejas y Denuncias. Es decir, el contexto del el conjunto de conductas que hemos advertido en los últimos años por parte del gobernador del Estado de Puebla, de Rafael Moreno Valle. Hemos conocido un conjunto de denuncias presentadas por conductas que son contrarias a la norma, es decir, por utilización de recursos públicos para promoverse fuera incluso de su ámbito territorial con el propósito de posicionarse de forma personalizada utilizando recursos públicos, es decir, recursos de todas y todos los mexicanos. En estos casos incluso han habido varias denuncias que ya han sido sancionadas por la autoridad. Se sancionó la difusión fuera del territorio del Estado de Puebla de su primer informe de labores, del tercero y del cuarto. Posteriormente hemos conocido en fechas recientes un conjunto de quejas en la Comisión de Quejas y Denuncias porque aparece en cantidad de propaganda a lo largo y ancho del país bajo el argumento de aparecer en una portada de revistas, etcétera, y todas estas conductas se han concedido por ellas ahorita en este momento medidas cautelares que están pendientes de resolverse en el fondo, y en este contexto llegó la queja que se resolvió en la Comisión de Quejas el jueves pasado, que es la relativa a la entrevista en la que la Comisión de Quejas decidió ordenarle al gobernador Moreno Valle que se abstuviera de hacer manifestaciones en entrevistas en las que promocionara logros de gobierno o sus aspiraciones, sus cualidades personales con mira a sus aspiraciones, y además ordenó a la empresa Televisa que retirara de internet la entrevista que tenía alojada en su sitio respecto de esa entrevista con Moreno Valle y Joaquín López Dóriga. En este último caso, yo no comparto la decisión que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias. Me parece que no es acorde a los precedentes que tenemos, no es acorde al propio modelo de comunicación que mucho se ha dicho que limita las libertades, pero me parece que el modelo como tal no limita las libertades. Se puede expresar, los comunicadores pueden hacer las preguntas que consideren necesarias, que consideren relevantes noticiosamente, y por supuesto quien es entrevistado puede dar respuesta a las preguntas que se le formulan, y por supuesto toda esta información debiera poderse alojar en los sitios de internet correspondientes. Es un derecho no solamente de quienes se comunican, sino de quienes recibimos toda la información que puede estar alojada. En este caso, efectivamente, el gobernador Moreno Valle impugnó la decisión. Le corresponderá a la Sala Superior resolver sobre las medidas cautelares que se dictaron, y por otra cuerda va avanzando la investigación ya del fondo del asunto para que el expediente se turne a la Sala Regional Especializada y esta a su vez lo resuelva en definitiva. Estas partes están pendientes, insisto, me parece que no son acordes las decisiones que tomaron a los precedentes que tenemos, y esperemos qué es lo que resuelve la Sala Superior, pero sí me parece que es relevante verlo en el contexto del conjunto de conductas que ya han conocido las autoridades, que ya han sido sancionadas, y aquellas
aquellas que aún están en investigación y sobre las cuales también se han concedido medidas cautelares. Me parece que sobre la segunda parte de la pregunta, no es, cada uno de los casos se pueden comparar con casos que son similares. La aparición de Andrés Manuel López Obrador en promocionales en tiempos de radio y televisión, en los spots del Partido Morena, o la aparición de Ricardo Anaya en la propaganda del Partido Acción Nacional, ambos como dirigentes del partido político, son cuestiones distintas. Y incluso recordemos que también Rafael Moreno Valle ha aparecido en propaganda del propio Partido Acción Nacional. En el 2014 o en el 2015 aparecieron spots en los que él también estaba presente. Yo en todos estos casos he votado en cada uno de ellos con independencia de quién sea el que esté apareciendo en los promocionales, en el mismo sentido, que es en considerar que no hay ninguna limitación en la legislación a quién sí puede y quién no puede aparecer en la propaganda de los partidos políticos. Lo que se tiene que advertir es el contenido de los mismos y si en ellos se está haciendo un llamado al voto, por poner un ejemplo, si se está haciendo digamos, alguna conducta contraria a las normas, si hay expresiones calumniosas en estas propagandas, etcétera, que esas son las limitaciones que la legislación establece a la propaganda de los partidos políticos. Oye, a ver, tiene su complejidad el asunto, la verdad, a ver, porque te lo plantearía Pamela San Martín de la siguiente manera. Tú alcanzas a ver que, digamos, hay otro caso por ahí que seguramente va a tocar tarde que temprano y que ya medio se mencionó, que es el del gobernador de Morelos, ¿no? Por una revista que lo coloca en su portada y que aparece en varios espectaculares en el país. Aquí yo te pregunto, ¿es un terreno subjetivo o es un terreno que podemos objetivar? ¿Lo podemos medir con toda claridad? Que ese yo creo que es uno de los principales asuntos que también nos frenan o nos hacen ver las cosas de una manera u de otra. A ver, me parece que cada caso que conoce la autoridad se debe de ver en sus términos y en sus méritos, cada uno de los casos. En el específico que señalaste del gobernador del estado de Morelos, también se presentó una queja por la difusión de la revista, de la misma forma que se presentaron diversas quejas por promociones del gobernador de Puebla en distintas revistas, y en todos los casos la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió lo mismo, que fue conceder las medidas cautelares para suspender la difusión de esta propaganda, sí. Pero estamos hablando de propaganda y estamos hablando de servidores públicos. En estos casos se ha tenido exactamente la misma respuesta y también se tienen que investigar en el fondo para que sean la sala regional especializada quien determine en definitiva si es una conducta legal o no lo es. En el caso de Morelos se concedieron las medidas cautelares e incluso estas fueron impugnadas ante la Sala Superior y la Sala Superior confirmó las medidas cautelares ordenadas por la Comisión. Sí. Ahora, el gobernador de Morelos dijo, oigan, aquí es la revista la que está haciendo su chamba. O sea, yo no tengo nada que ver, la revista sí se quiere promover. Y lo mismo también dice Moreno Valle, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que se tendrá que analizar en el fondo de la controversia. Lo que se ha resuelto hasta el momento es precisamente las medidas cautelares para frenar conductas que pudiesen de acreditarse resultar contrarias a las reglas que nos hemos dado todas y todos los mexicanos. Y en este sentido, yo señalaría que ha habido el mismo criterio de valoración respecto de los distintos casos que han sido sometidos, que son similares en cuanto a sus características, pero ya en el fondo ahí sí tendremos que conocer todos los elementos para que la sala regional especializada, que es a quien le corresponderá emitir la resolución correspondiente, pueda pronunciarse. Ahora, lo que queda claro es que tú no estás de acuerdo en la forma en que se resolvió el tema Moreno Valle en esta coyuntura. En el caso específico de la queja relacionada con la entrevista, en ese caso no lo comparto. En el contexto de las demás denuncias, las que pasaron a Consejo General, sí comparto el que no, y voté en ese sentido, de no permitir la difusión extraterritorial de los informes de labores. En el caso de ningún gobernador tienen por qué difundirse fuera del territorio de su entidad los informes correspondientes a su gestión. Y en el caso de las medidas
cautelares relacionadas con este otro conjunto de denuncias que se han presentado contra el gobernador de Puebla. Yo me he pronunciado en la comisión de quejas, misma que no integro y que únicamente voto en ellas en los casos en los que no está presente alguno de los integrantes, porque tenemos una regla de prelación en las que ante la ausencia de alguno de los integrantes yo integro esa comisión. Usualmente en la integración normal no la integro, pero cuando he acudido yo me he pronunciado en todos los casos, porque en este conjunto de conductas sistemáticas sí estoy de acuerdo con las decisiones que ha adoptado la Comisión de Quejas y Denuncias. Mi diferencia sí tiene que ver con la relacionada con la entrevista, porque me parece que no podemos, digamos, igualar una entrevista a lo que es propaganda y a las libertades que hay en un supuesto y en el otro. Y en el caso de la entrevista sí me parece que, como lo señalé, no es acorde a los precedentes que hay y no es acorde a las propias reglas que nos hemos dado. Y pues ayudan a, digamos, todas las críticas que hay al modelo de comunicación, pero me parece que no es eso lo que el modelo de comunicación establece. No hay una limitación en el modelo de comunicación a que podamos expresarnos en entrevistas a través, digamos, con las manifestaciones que cada uno de nosotros consideremos. Sí, claro. Oye, a ver, ahí sé que acaba de llegar el asunto, se anunció de hecho ayer, que es el hecho de que Ricardo Anaya está siendo entrevistado y se convierte en esta muy larga discusión, que recuerdo que incluso el director de noticiarios de Televisa dijo que no sabían cómo distinguir muy bien en los tiempos de Peña Nieto cuándo era una noticia, una información y cuándo era una información pagada, porque incluso los propios reporteros acababan cubriendo eso que era una información pagada. Aquí el asunto está en que hay una estación de radio que viene entrevistando a Ricardo Anaya y se comporta, hay un terreno ahí, una delgada línea entre lo que sería la información y lo que sería abiertamente la propaganda o el pago del espacio para la información. ¿Esto tienes ya un criterio o cómo has visto las cosas? Bueno, efectivamente tengo conocimiento de que se presentó la denuncia, ahorita se está realizando la investigación preliminar precisamente para subir un proyecto a la Comisión de Quejas y Denuncias para que ésta se pronuncie sobre la adopción o no de medidas cautelares, es decir, si en un análisis preliminar hay elementos que impliquen la necesidad de suspender la difusión de estos fragmentos, digamos, o de estas cápsulas. Yo no tengo todavía claridad exactamente qué es la materia de la denuncia y a partir de los elementos con los que contemos, pues la Comisión de Quejas y Denuncias se tendrá que pronunciar respecto de los mismos. Pero yo sí me refiero mucho a los precedentes que hemos tenido, porque precisamente las ocasiones en las que se ha sancionado una propaganda encubierta o una simulación de ejercicios periodísticos, digamos que lo que tienen es propaganda detrás de los mismos, han sido casos que si advirtiéramos uno a uno, podríamos ver las características propias y poder presumir con mucha claridad ante qué estamos. Pongo un ejemplo, recuerdo una queja que conoció el IFE en su momento, en la que había una pequeña cápsula que era una cápsula que se repetía constantemente en una estación de radio y nos decían, bueno, es que se repitió por error. El problema es que se repitió 81 veces. Sí, claro. Digo, Sí. cuesta un poco de trabajo creer que una cápsula se puede repetir por error 81 veces. Ajá. No, digamos, ese es el tipo de casos que han sido sancionados, como el que estamos ante un tema de querer difundir una propaganda. Y así podríamos ir analizando caso a caso, que, insisto, se tiene que ver cada uno en sus méritos, en su contexto de difusión, para poder advertir ante qué estamos y las características mismas en cada caso. Sí, bueno. Oye, esto debe haber noticia rápido, aunque de cualquier manera se toman medidas cautelares y ya dejan de aparecer. Por lo pronto sí quitaron la entrevista de Moreno Valle, ¿no? Es que las medidas cautelares que se dictan se tienen que acatar con independencia de que se impugnen. Ya fue impugnado el hecho de que, de hecho, Televisa ya impugnó el que se haya ordenado que se bajara de la página. Me parece que adecuadamente y en el sentido de las normas que nos hemos dado, cumplió con la orden que le dictó la Comisión de Quejas y Denuncias, porque en materia electoral la interposición de medios de impugnación, es decir, que se impugne una decisión, no suspende los
efectos de esa decisión. Sin embargo, al haber interpuesto el medio de impugnación, le corresponderá a la Sala Superior confirmar o revocarlo, y en este caso, si la Sala Superior lo revocara, por supuesto se podría volver a colocar ese contenido. Y me parece que, insisto, la decisión de la Sala Superior sí creo que es relevante que el punto del que parta sí sean de las libertades con las que contamos en el país. Y ahí ya veremos qué viene con el caso Radio Centro Ricardo Anaya, ¿no? En esto pues estará ya en este momento discutiéndose. Pamela, muchas gracias que tomaste la llamada. Gracias a ti, Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio. Te lo agradezco de nuevo, gracias. Son ahora, pues, Pamela San Martín, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Estos dos asuntos que han causado, varios asuntos que en el fondo tienen una constante, perdóname que, porque ya me di cuenta que son dos, tres, varias veces aparece. De repente se toman estas medidas cautelares, significa que se suspende la transmisión en lo que se analiza el caso. En algunos casos se han tomado medidas cautelares, por ejemplo con López Obrador, y luego se dan cuenta que no procedía la medida cautelar y que sí procedía lo que había planteado, la estrategia que tenía López Obrador, para hablar de este caso de Morena. Entonces ahí no pasó nada. Pero hay otros casos en que vamos a ver, digamos, por dónde andan, porque se toman medidas cautelares en lo que se investiga. Caso concreto el de Moreno Valle y esta famosa entrevista que le hizo Televisa. Y ahora se está discutiendo el caso Ricardo Anaya y Radio Centro. A lo mejor los he escuchado, yo los he escuchado. Y sí, digamos, sí es evidente que es un espacio en donde Ricardo Anaya habla para Radio Centro o habla para no sé cómo lo hacen, y sí se nota que es seguramente, diríamos en términos periodísticos clásicos, una inserción pagada, ¿no? Auténticamente. Pero bueno, eso habrá que ver qué dice, con todos los elementos que hay en la mesa, como bien decía Pamela, el entorno de las cosas. Ha habido muchas cosas, ha habido muchos elementos en que el gobernador de Puebla, al mismo tiempo que conjunta la información sobre sus logros de gobierno, hay una abierta propaganda, ¿no? Y eso es lo que en muchas ocasiones se ha discutido y se ha hablado. Pero esta entrevista particularmente, en lo que él, incluso yo digo que, bueno, se tomó la medida, pero lo dejaron en un papel de víctima, ¿eh? Y eso para los políticos es lo mejor que les puede pasar, ¿eh? Así que si le querían hacer el favor, pues, si lo querían quitar, le hicieron el favor al revés, ¿no? Si se tratara de eso. Bueno, vámonos a la pausa cuando son ahora las 14:09, 14:10 en la hora del centro.